La furia de la naturaleza. Olas gigantes. Una vez en el océano, no hay cómo ocultarse de la ira de estas olas colosales. El tsunami de la costa es una de las fuerzas más letales del planeta. Siente la furia de la naturaleza con las olas gigantes. Una gran parte del planeta está formada por el mar. Ha estado allí desde tiempos inmemoriales y está creciendo en tamaño. El océano cubre 2/3 del planeta Tierra y tiene 3 kilómetros de profundidad aproximadamente. El poder temperamental del océano es capaz de causar muerte y devastación. Es un lugar que nunca se puede domar. El mar embravecido se ha apoderado de muchas víctimas. Si estás atrapado en una tormenta, entonces no puedes huir de su tempestuoso poder. Tendrás que enfrentarte a las majestuosas olas, propulsadas por vientos tormentosos. Representan la fuerza bruta del océano. La forma y tamaño de una ola depende de la distancia recorrida y la velocidad del viento. Así los océanos más grandes tendrán olas más grandes. Los vientos suelen crear la mayor parte de las olas, pero las más grandes y más catastróficas son provocadas por una fuerza violenta de poder inimaginable que hace imposible que puedas escapar. Los terremotos y los volcanes dan a luz a los tsunamis. Están ubicados a cientos de kilómetros de distancia desde el punto de impacto de las gigantescas olas. Estas inmensas masas de agua pueden adquirir velocidades de 1094 kilómetros por hora hasta 201 kilómetros de largo y 31 metros de alto. En 1876, el tsunami más destructivo del mundo golpeó la costa de Bengala en la India, cobrando 200.000 vidas. Sin embargo, las costas del Pacífico son populares por su actividad de surf extremo. Es la zona más peligrosa del planeta, propensa a los tsunamis. El Caribe ha tenido su cuota de tsunamis, 22, golpeando las islas en los últimos 400 años. Hawái es famosa por sus olas y grandes surfistas temerarios. En 1946, el poder de su tsunami casi destruyó Hilo y mató a 159 personas. Los parquímetros se convirtieron en un lío. Pero la Tierra del Sol naciente, Japón, es la mayor víctima de estas olas asesinas. Sus puertos son muy vulnerables debido a los terremotos submarinos. En 1897, el peor tsunami jamás visto pulverizó la isla septentrional de Honshu. 27.000 personas perdieron la vida debido a las olas provocadas por un terremoto 150 kilómetros océano adentro. Estos son los 5 grandes océanos donde las olas gigantes son abundantes. Congelado hasta el núcleo está el océano Ártico. Apenas 1,5 veces el tamaño de Estados Unidos, es el océano más pequeño del mundo. Rodea el Polo Norte y está cubierto por una espesa capa de hielo de 4 metros durante todo el año. El océano bebé del mundo, el océano Atlántico, es el lugar perfecto si estás buscando una aventura peligrosa. Justo en el centro se encuentra una enorme cadena montañosa submarina. El Atlántico tiene una tendencia a la neblina, por lo que es un lugar peligroso para los barcos. El Océano Índico es bien conocido por los vientos monzones, que son responsables de la lluvia en el subcontinente indio. Es una zona sensible para los tsunamis, ya que aquí las placas en movimiento de la Tierra entran en contacto unas con otras. A continuación, el Océano Austral, cerca de la Antártida. Es un lugar agradable para un viaje helado con sus glaciares y el ambiente gélido. El océano más grande del planeta, el Pacífico, tiene 18 veces el tamaño de Estados Unidos. Es más grande que toda la Tierra del planeta combinada. A diferencia de su nombre, el Pacífico no siempre está en calma y en paz. Este océano embravecido es el hogar del mayor grupo de volcanes activos. La furia de la naturaleza. Avalancha. La furia de toneladas de nieve que caen a 322 kilómetros por hora es inimaginable. Las avalanchas cobran numerosas vidas cada año. Es imposible sobrevivir si te encuentras cara a cara con una. Nunca se puede correr más rápido que una avalancha. Ellas pueden desarraigar pueblos enteros enterrando viva a la gente.
La nieve, aparte de ser agradable, a veces puede ser fatal. Cuando una gran masa de nieve en una montaña pierde el equilibrio, el menor estruendo puede desencadenar un efecto de bola de nieve inolvidable. Se estrellará contra el valle, sepultando todo a su paso. La nieve comienza a acumularse en las grandes cordilleras de todo el mundo. La congelación continua y el deshielo hacen que sea más suelta y resbaladiza hasta que se desliza por la colina. También puede ser detonada por algo como un terremoto o un esquiador. Mientras cae, atrapa rocas, escombros, más nieve y escarcha, y para el momento en que llega al valle adquiere un inmenso peso y fuerza. Las avalanchas significan la muerte y lesiones por asfixia o enormes chorros de aire que las impulsan. La fuerza es suficiente para destruir una casa entera explosivamente. Si te enfrentas a una avalancha, la mejor manera de sobrevivir es estar muy cerca de la superficie para ser desenterrado. Estas son las precauciones contra una avalancha. Compra un dispositivo de búsqueda de víctimas. Siempre esquí en grupo. Si quedas atrapado en su camino, deshazte de tu equipo y sujétate. Aguanta la respiración y ábrete camino atravesando la nieve. Escupe para averiguar hacia dónde es arriba. Haz señas con la mano muy en alto y grita cuando escuches a la gente. Las posibilidades de ser salvado de una avalancha son muy pocas. El terrible asesino blanco sigue matando a gente cada invierno en las montañas al otro lado del planeta. Por ejemplo, las montañas rocallosas, la segunda cordillera más larga del mundo que se extiende desde Alaska hasta Nuevo México. Desde 1970, cerca de 300 personas han sido enterradas vivas por avalanchas en las montañas rocallosas canadienses. Un área de gran inestabilidad geológica, los Andes, en América del Sur Occidental, es la cordillera más larga del mundo. Aquí los terremotos y otros tipos de perturbaciones geológicas son bastante regulares. Miles han perdido la vida debido a las avalanchas. Las estadísticas indican que solamente en los Alpes ocurren el 80% de las muertes por avalanchas. Se las ha observado y registrado por siglos. Todavía es lo mismo. Anualmente, las bajas promedios de 25 y 36 víctimas se registran respectivamente en Austria y Suiza. Las casas situadas a gran altitud en los picos son una de las principales razones del elevado número de víctimas de avalanchas en Suiza. Siente la furia de la naturaleza con una avalancha. La furia de la naturaleza. Terremoto. Los terremotos son asesinos imprevisibles. La idea de la superficie sólida de la Tierra dividiéndose debajo de nosotros es suficiente para darnos escalofríos. Difícilmente sentimos el desplazamiento normal de las placas terrestres, pero cuando la Tierra sacude realmente las cosas, no hay nada que detenga su furia. Los terremotos ocurren normalmente en los océanos, pero nuestras mentes se dan cuenta de su existencia solo cuando afecta a nuestros hogares y ciudades, causando una destrucción generalizada. El desplazamiento de las placas en movimiento produce una enorme energía, cuya liberación provoca el desplazamiento repentino de rocas, sacudiendo la superficie de la Tierra. Esto es lo que llamamos un terremoto. Su energía avanza en oleadas masivas de presión que pueden romper y abrir una grieta en el suelo, cambiar la forma del terreno, devastar edificios, desviar ríos, deslizar tierra, provocar avalanchas, tsunamis poderosos y convertir suelo de hormigón en mera arena movediza. Varios miles de terremotos ocurren cada año. En su mayoría son temblores de minutos que pasan desapercibidos, pero no pueden ignorarse los más grandes. No estamos prevenidos ni tenemos ningún tipo de control. Estamos indefensos. Se producen por toda la Tierra, pero cuando golpean las ciudades densamente pobladas, hay caos y confusión. La muerte y la destrucción está por todas partes. Millones de personas pueden perder sus vidas. El borde del Pacífico es conocido por liberar un 75% de la energía sísmica del mundo. Desde el Mar de Cortés al norte de San Francisco, la famosa falla de San Andrés se extiende en el sur de California por 1.127 kilómetros. Cada año el borde del Pacífico se desplaza 8 centímetros arrastrando al continente americano con ella.
El 18 de abril de 1906, San Francisco experimentó su terremoto más catastrófico, un asombroso 8.3 en la escala de Richter, que sacudió la ciudad salvajemente. Un solo tirón de placas de la tierra mató a 800 personas y devastó 33.000 hogares. El fuego resultante se prolongó durante 3 días, causando más destrucción y escombros que el propio terremoto. California fue sacudida por la falla de nuevo en 1989. Mientras que Los Ángeles fue destrozada por un gran terremoto en 1994 que destruyó $30.000 millones en propiedades. Los californianos ya han diseñado edificios a prueba de terremotos, pero el miedo a la muerte inminente aún acecha. Cada año más de 1.000 terremotos superiores a 3.5 de magnitud sacuden Japón. El país se asienta sobre 900 fallas volátiles. Un centro de predicción de terremotos trabaja horas extras tratando de identificar los terremotos antes de que comience su ataque. Japón es el más propenso a los terremotos, sufriendo uno grande cada 10 años. Estos terremotos han cobrado miles de vidas. La ciudad de Kobe perdió 5.500 vidas en 1995. Tokio ha sido aterrorizada por temblores desde hace 12 siglos. Los sismos golpean aproximadamente cada 69 años. El próximo se espera ahora en cualquier momento. La furia de la naturaleza. Supervolcán. Furia ardiente e inmensamente volátil. Cataclismos espectaculares que pueden explotar en cualquier momento. Estas monstruosidades increíblemente poderosas que intimidan a nuestro planeta, espeluznantemente silenciosas. Cataclismos a punto de ocurrir. El miedo a lo desconocido. No hay manera de saber cuándo van a estallar. Las despiadadas y dramáticas erupciones de la corteza terrestre dan lugar a volcanes. La lava fundida al rojo vivo fluye a una velocidad de 97 kilómetros por hora, mientras trozos de vapor de polvo tóxico irrumpen a través del aire. Su fuerza impredecible y devastadora ha arruinado ciudades enteras. Muerte inminente para todos los que viven en los alrededores. Los restos de cenizas de un enorme volcán pueden alterar el clima de la Tierra. Estas montañas peculiares con sus picos cortados se encuentran donde la corteza superficial es fina y débil y la superficie está rajada. Cuando explotan, es difícil detenerlos. La naturaleza desata su ira en forma espectacular. La lava roja fundida, gases tóxicos y cenizas cegadoras pueden ser feroces. De los 1.500 volcanes activos, 20 o 30 permanecen activos cada año, además de los que no se pueden anticipar. Estas mortales montañas que escupen fuego en todo el mundo podrían estallar en cualquier momento del año. Italia alberga 3 grandes potenciales erupciones volcánicas. El monte Etna en Sicilia es el volcán activo más grande de Europa. Tiene 4 cráteres volcánicos. En 1983 el centro de turismo fue eliminado por su erupción. Stromboli es una de las islas volcánicas más consistentemente activas. El Vesubio es popular, ya que se extiende a lo largo de las antiguas ciudades de Pompeya y Herculaneum, con sus restos de ceniza supercaliente. Pero a los científicos les preocupa una posible erupción. Si ocurriera, sería una catástrofe para los 2 millones de habitantes que residen allí. Esto hace de Nápoles la ciudad más grande en el mundo, cuyos habitantes son conscientes de que viven bajo la amenaza constante de la actividad volcánica. En la actualidad, Montserrat en el Caribe es el hogar del volcán más activo del mundo. Ha sido testigo de varias erupciones entre 1995 y 1997, obligando a sus habitantes a abandonar el lugar. Todo quedó enterrado bajo las cenizas volcánicas. El Anillo de Fuego del Pacífico es un título dado al más grande cinturón de montañas volcánicas que se extiende alrededor de todo el Océano Pacífico. Esta área muestra la actividad sísmica más grande del mundo. Asia suroriental ha tenido su cuota de algunas erupciones volcánicas terribles. Krakatoa explotó en una isla desierta en 1883. Una erupción ensordecedora que fue 26 veces más poderosa que la más grande prueba de la bomba H que se ha realizado. El ruido se oía incluso a 4.828 kilómetros de distancia. Este volcán causó un tsunami de 31 kilómetros de ancho, matando a 36.000 personas. En 1991, el monte Pinatubo en Filipinas desató 12.000 millones de toneladas de magma ardiente. Esto alteró las temperaturas globales durante los siguientes 2 años. Hawái es el hogar de varios volcanes. Kilauea es el volcán más consistente del mundo, expulsando lava al mar de manera constante. Pero estos son solo niños.
El más grande tiene la capacidad de eliminar a todos los Estados Unidos y llevar a todo el planeta de vuelta a la era del hielo. Por debajo de esta burbujeante y abrasadora masa se encuentra una enorme catástrofe esperando para ocurrir. El Parque Nacional de Yellowstone se apoya en un gran cráter volcánico colapsado. Este tiene 45 kilómetros de ancho y 76 kilómetros de largo, 3 veces el tamaño de Los Ángeles. Esta profunda grieta, a unos 8 kilómetros bajo la superficie, termina en un depósito de ardiente lava.